Buenas. Aquí estamos en la novena temporada de A Confesión de Recording in Parte. progress. Celebramos esta novena temporada porque en este país que tiene tantas vicisitudes y que es difícil hacer pie en algún lado, acá hay un espacio en Millennium con Silmar donde invitamos a charlar. Está difícil la charla política, está difícil no buscar el clic, está difícil no salir corriendo atrás solamente de un título y profundizar. Pero ¿saben qué? Están ahí ustedes del otro lado porque hace 9 años nos vienen buscando, lo venimos haciendo y nos viene saliendo relativamente bien. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos tomarnos un café e interactuar y tener interlocutores que nosotros consideramos válidos para entender ahora particularmente este momento político tan complejo, tan complejo. No hablo solamente de lo difícil en términos del plan económico, sino complejo para entender. Arrancamos la gestión de Javier Milei con un presidente de espaldas al Congreso, que por supuesto, digamos, esa imagen después terminó siendo mucho de lo que forjó su carácter político. Dijo casi todo ahí. Al Congreso mucho no le interesa. Hablábamos de la poca cantidad de representantes que tenía, la falta de partido, la falta de gobernadores y aún así consiguió lo que todos sabemos que consiguió. Y creíamos que en algún momento la inexperiencia, después de que tantos argentinos dijesen que no a la última gestión, enojados, hartos de la vieja política, que la inexperiencia política podía ser un valor. Bueno, y ahora parece que eso está puesto un poco en duda. Respecto de todo esto, queremos hablar con alguien que después por cuestiones tangenciales o no, está muy involucrado en lo que es el gobierno de Javier Milei, pero queríamos apelar a él por la experiencia en la gestión y particularmente en la gestión legislativa. Es Eduardo Menem, fue presidente provisional del Senado, senador durante creo que 11 periodos, presidió la constituyente. Está ahí del otro lado de la línea, Eduardo Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Le adelanto Igualmente, felices Pascuas para usted. felices Pascuas también, me olvidé, Eduardo, gracias. Felices Pascuas también para todos los oyentes y le voy a pedir una tremenda generosidad para que aporte su experiencia, su mirada y después vamos a ir a lo que tiene que ver con esas mesas familiares que muchos podemos intuir por demás interesantes o casi parecidas a una reunión de gabinete con Martín, su hijo, con Lule, dicen uno de sus sobrinos preferidos, pero quiero que me haga un análisis de este momento político del país en el que para muchos Javier Milei y su gobierno está jugando al fleje de la democracia. ¿Me ayuda? Sí, indudablemente las características de este gobierno A ver, presidente, ¿está ahí? Sí. este, a un presidente que lo vota en el balotaje, pero no lo acompaña, digamos, al respaldo de legisladores que son votados antes. Entonces, se plantea esta situación. El Poder Ejecutivo tiene sus poderes, pero el Poder Legislativo tiene los suyos y entran en colisión cuando no hay una conexión entre ellos, no hay una conexión, digamos, razonable. Entonces se producen todos estos roces que llaman la atención porque debe ser la primera vez que ocurre un caso así, ¿no? Un presidente que Un solo caso así tiene... como, un caso así como cuál, Eduardo, a ver. No, digo que no hay otro caso en la historia de que un presidente suba con tan poco apoyo parlamentario, ¿no? Imagínense, el presidente tiene, creo que ha llegado a 40 diputados sobre los 157 y 6 o 7 senadores sobre 72. Entonces, de esta forma, les resulta muy difícil gobernar. Por eso tuvo que apelar a los DNU, ¿no? Que le A ver, permitieron Eduardo, sacar ahí vamos, y usted algunas cosas. conoce mucho del tema. Ahora, usted recién decía los roces, ¿no? Que se generan entre el Poder Ejecutivo y el Poder Sí. Legislativo. Le pregunto, ¿conoce, creo que como poco,
Pichetto, usted, los podemos contar con los dedos de una mano los que realmente conocen los recovecos de las cámaras en cuanto a la política y en cuanto a la normativa también. ¿Realmente cree que a Javier Milei le interesa una relación más aceitada, más madura, más dialoguista con el poder legislativo o está cómodo haciendo lo que hace? No, yo no le puedo decir lo que él piensa, si él se siente cómodo o no. Lo ideal sería que se entienda bien, que los poderes funcionen, digamos, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales. No sé si está cómodo así o las circunstancias lo obligan a tener esa relación con el Congreso, pero indudablemente hay algunos otros factores que colaboran para que la relación sea mucho más complicada. Por ejemplo, la reglamentación que hizo la señora de Kirchner de los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia fueron introducidos por la reforma constitucional de 1994, aunque ya se venía haciendo uso de ellos desde hacía muchos años. Pero, ¿qué pasó? En la reglamentación que hace la señora de Kirchner en el año 2006, la ley 26.122, la hace con un carácter sesgado para favorecer a su marido, que era el presidente. Entonces establece una norma muy peligrosa, que es la de que para que sea rechazado un DNU necesita, para que sea aceptado un DNU basta con la aprobación de una sola Cámara. Se da contrasentido de que para sancionar una ley usted necesita la aprobación de las dos cámaras. En cambio, para aprobar un DNU basta con la aprobación de una sola Cámara. Esta fue una picardía que hizo en su momento la señora de Kirchner y para favorecer a su marido, pero que permaneció en el tiempo, ¿no? Así que... Ahora, Eduardo Menem es interesante lo que dice, la picardía de Cristina Kirchner para favorecer a Néstor Kirchner y que un DNU salga con la aprobación de una sola de las mayorías de la Cámara, termina favoreciendo a Javier Milei. Claro, y a todos los presidentes que siguen hasta que se reforme la ley, ¿no? Esa ley yo la vengo criticando en artículos periodísticos, en conferencias, desde el mismo momento que salió, porque era contraria al espíritu de la ley. La Constitución incorpora los DNU para limitar, porque venían siendo sancionados sin ninguna limitación. Entonces, los incorpora, pero dice, en primer término, que no pueden regir sobre ciertos puntos, como por ejemplo los temas electorales, laborales, es decir, una serie de temas de partidos políticos o de cuestiones tributarias. Sobre eso no puede, hay una limitación que no existía antes. Pero bueno. Entonces, Eduardo, Javier Milei, al que muchos se le critican un espíritu poco democrático a la hora de elegir los DNU en lugar de sancionar las leyes, lo que usted dice, o el trabajoso camino de negociar una ley y poder sacarla, lo que usted dice es, bueno, en realidad se lo dejó servido en bandeja a Cristina Kirchner, simplemente lo está usando. Efectivamente. Eso es cuando se legisla pensando que va a ser gobierno toda la vida, ¿no? Y acá resulta que hay un gobierno de oposición a la idea del kirchnerismo y bueno, ahora lo que pasa es que se da también esta situación de que el kirchnerismo tiene una mayoría en las cámaras, en ambas cámaras. Entonces, eso constituye un obstáculo para poder sancionar las leyes, ¿no? Porque se oponen a todo. Entonces, tienen que recurrir a este mecanismo. Ahora, Eduardo, usted dice Eduardo Menem, con él estamos hablando parte de la historia política argentina, claramente de lo que fue también
el menemismo, o esa década menemista de la que ahora vamos a hablar, lo que usted dice es que el kirchnerismo, digamos, se llegó al poder pensando que nunca se iban a ir. Claro, si tenían ese plan de poder, usted lo sabe. Él puso a su esposa como candidata en el año, cuando terminaba su mandato, ¿no? Y con la idea después de volver a reelegirse él, y así sucesivamente. Pero ¿Y en qué, y en qué momento, empezó a fallar y en qué práctica. momento se desbarata ese plan? Y cuando empezó a perder, digamos, la aceptación del pueblo. No se olvide que pierden las elecciones en el 2009, ¿no? Cuando son derrotados por Narváez y por otros agentes de la oposición. Entonces ahí empiezan a perder poder, y bueno, se les hace cuesta arriba, se les hizo cuesta arriba. Después perdieron las elecciones en el 2015, y bueno, ahí es donde empieza a tornarse muy dificultoso el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, porque tiene un parlamento que no solo está en contra, sino que quiere derribarlo, porque en esto debemos ser claros. El kirchnerismo no aceptó nunca la derrota que sufrió en el año 2023, y quiere por todos los medios Esta derrota, esta última destituir. derrota, la derrota de Massa, Claro, ¿no la porque aceptó? Massa representó en ese momento al kirchnerismo, y no la aceptaron, Claro. de hecho, porque hicieron todo lo posible desde el principio, desde que perdieron la elección. Empezaron con el tema del helicóptero, en fin, que le daban plazo al gobierno hasta... Eduardo, ¿usted dice que desde que perdieron la elección el kirchnerismo trabajó para sabotear a este gobierno? Sí, 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 no tengo la menor duda. Vea todas las expresiones del kirchnerismo y va a ver que no tienen otra idea que atacar al gobierno para destituirlo. Esa es la Ahora, idea que tienen eso lo dice el presidente constantemente, el presidente de la Nación, lo ha dicho también Guillermo Francos en su momento, hablando de golpe, pero usted que ha vivido, digamos, tantas etapas de la Argentina y una democracia que cuesta consolidar, ¿no cree que es banalizar hablar de golpe constante por parte de un peronismo, de Yo un no hablo de kirchnerismo que no... golpe, yo no hablo de golpe, Y porque bueno, pero formas de destituir a un tratar de sabotear o hablar de club del imagínese, helicóptero, ¿qué sería? a De la Rúa, el helicóptero lo inventaron los kirchneristas, cuando se fue De la Rúa en helicóptero. Y De la Rúa no le hicieron un golpe de las Fuerzas Armadas, como suele ser, sino que lo destituyeron por otros procedimientos. Le Pero quitaron usted dice todo que el el apoyo. kirchnerismo no quiere hoy que Javier Milei termine su mandato. De ese no tengo la menor duda. Por eso apuntan todos los cañones a la estabilidad institucional, para que no tenga ningún sustento, y por eso el proceder que adoptan en las cámaras. Tratan de que no sesione el Congreso, de no dar quórum, y acá quiero hacer una reflexión. ¿Desgastar el gobierno hasta que Claro, se vaya? ¿Esa sería la idea del kirchnerismo? como dicen, no, disculpe, O a ver si lo tengo a disculpe. Eduardo ahí. No, sí no le entendí la última parte. A ver si lo volvemos a... ¿Ahí lo tengo? Hola, Eduardo. Sí, 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 ¿me no lo estoy escucha? escuchando yo. ¿Me escucha? Vos me decís que sí, yo no lo estoy escuchando. Hola, hola, hola. Y vos me decís que él Hola, habla. Y hola, lo ¿me escuchás. escucha? ¿Me Eh, escucha? Bueno, ¿Me escucha? lo volvemos a llamar, nos volvemos a comunicar. Sebas, dale, que estás haciendo ahí un gran laburo. Los íbamos a encontrar, como siempre, para grabar este programa. Tuvo un pequeño problema, Eduardo, de nada, de salud, de médicos, así que lo estamos haciendo de esta manera porque no lo queríamos perder. Todo lo que tal vez el peronismo desde el poder, el kirchnerismo desde el poder, combate cuando el gobierno de Javier Milei le dice
que no quieren que siga, que son destituyentes, Eduardo Menem lo pone en términos de esto es así, esto es así, no quieren que siga y desde el día, atención, porque me parece que ese es el título, desde el día en que el kirchnerismo perdió las elecciones, trabaja para sacar al gobierno de Javier Milei. Recordemos que estamos hablando con Eduardo Menem, que ha vivido el menemismo entero, que 11 veces en 11 periodos distintos estuvo en una banca en el Senado, que presidió la Constituyente, que fue presidente provisional del Senado y que hoy en esas mesas que digo, que ahora le voy a preguntar, donde toman café, dos de los hombres más importantes de la Libertad Avanza, le responden en términos tal vez más afectivos que políticos, ¿no? Estamos hablando de Martín Menem, su hijo, que preside la Cámara de Diputados, y de Lule Menem, un personaje muy particular, dicen también su sobrino favorito que lo acompañó en política desde que tenía 19 años. Sebas, ¿estás ahí? ¿Está Eduardo? No lo escucho. Sí, yo le escucho. Me saco los auriculares. Saco los auriculares. Esperemos, téngame media paciencia, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, yo los escucho perfectamente. ¿Ahí me escuchás? Sí. No lo escucho, sí, Eduardo. Yo lo escucho, Eduardo. Y si lo hacemos, no, por teléfono no podemos. Estamos haciéndolo por teléfono. Un minuto nos dan, tranquilos, porque esto iba a ser en el piso, tranquilos. Vamos a poner una tanda, poner un pedacito de tanda, decirle a Eduardo que me espere, ya nos comunicamos. Espera un minutito. Una radio para comprender nuestra realidad con libertad. Milenio 106.7. Buena gente, buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15 3390 4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. En BST somos el banco de las empresas. Contamos con soluciones de financiamiento que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Gracias a nuestras soluciones a medida, brindamos un servicio ágil, flexible y cercano, encontrando maneras creativas para ayudar al desarrollo de los sectores productivos de Argentina. Conoce más entrando a bst.com.ar. BST, el banco de las empresas. BST es una empresa de Grupo ST. ¿Quién no sueña con tener en un viaje un encuentro impensado? El hombre inesperado, de Yasmina Reza, en el Teatro Maipo, con Germán Palacios e Inés Esteves. Dos vidas ligadas que coinciden en un mismo vagón de tren. Poesía, humor y giros sorprendentes que podrían transformar sus vidas. ¿Es azar o destino? A partir del 11 de abril, todos los viernes y sábados. 8 únicas semanas. El hombre inesperado. Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del Teatro Maipo. Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio.
Eduardo, ¿estás ahí? Hola. Hola. Bueno, perdón, pequeña cuestión técnica, casi nos íbamos a ver y hubo un problemita en la semana, no pasa nada. Decías que no tenías ninguna duda que desde el mismo momento en que el kirchnerismo pierde, decide trabajar para boicotear al gobierno de Javier Milei. Efectivamente. De eso no cabe la menor duda. Por eso todo lo que hacen en el Parlamento, de bloquear las leyes, pedir juicio político, en fin, toda la batería de medidas que vienen tomando, tratar de que no haya sesiones por falta de quórum. Y en esto quiero hacer yo una reflexión sobre el tema del quórum, ¿no? Está bien que alguna vez, por razones estratégicas, puedan no darse quórum, pero no puede ser una actitud sistemática, porque están violando las obligaciones que tienen los legisladores de asistir a las sesiones, que es una obligación principal. Pero, Eduardo, acá estamos en lo mismo. Si Javier Milei como presidente está facultado, porque él se lo sirvió en bandeja o como fuese Cristina Kirchner, usar el veto o usar el decreto, los senadores también tienen derecho a utilizar el quórum políticamente, ¿o no? No. Lo del quórum, ¿No? no dar quórum, no queda la libertad, digamos, absoluta de los legisladores. Yo digo, por una vez o dos veces a lo sumo, en un año parlamentario, podría aceptarse que por estrategia parlamentaria no den quórum, pero no puede ser una actitud permanente. Entonces, ¿qué hacemos con la obligación que tienen los diputados y los senadores de sentarse en sus bancas? Es una obligación primordial, que no puede ser dejada de lado por intereses políticos propios, ¿no? Yo creo o sea, vos decís, el quórum no puede ser una herramienta política. No. Yo digo, una vez puede ser, pero no puede convertirse en una conducta habitual, porque eso es atentar contra los principios fundamentales en que se asienta la democracia parlamentaria, ¿no? Esto está claro. No es bueno, además, desde el punto de vista político, ver a legisladores escondidos detrás de las cortinas en las cámaras para ver si el gobierno consigue o no el quórum. Esto, por eso... Pero Eduardo, yo estoy pensando en la cantidad de gente que lo está escuchando diciendo, bueno, y en tus épocas y en otras se han hecho cosas peores también para conseguir o no quórum, hasta sentar, digamos, a gente que no era parte del cuerpo. Bueno, pero eso no... Vos me decís gente escondida en las cortinas. No se le puede achacar a al Poder Ejecutivo, si eso es lo que usted está insinuando. Se han hecho cosas peores, claro, hasta en el Senado se mató a un candidato ya elegido senador, ¿usted se acuerda? Sí, por eso. Entonces, claro que hubo cosas así, pero estamos hablando de la necesidad de mejorar las instituciones y no se pueden repetir estas tácticas que son perniciosas para la marcha de la democracia. Si hay un poder donde está representado el pueblo en la Cámara de Diputados, que está representado toda la nación a través de los diputados, distinto del Senado que representa a la provincia. Entonces, no puede ser que se viole esa obligación elemental, fundamental, de no dar quórum, ¿no? Por otra parte... Ahora, Eduardo, acá lo que estamos hablando, y yo quería su mirada, estamos hablando con Eduardo Menem, porque la verdad que está confuso, digamos, ¿no? Leer hoy la Argentina está confuso. Yo no sé si lo estamos leyendo con los anteojos de la vieja política y están pasando cosas muy nuevas. Pero yo quería preguntarle, en esta semana que es bastante clave por muchas razones en la Cámara, y donde, por ejemplo, la principal dirigente de la oposición está esperando una decisión o de la Corte Suprema o, en este caso, de la Cámara, que pueda llegar a avanzar con ficha limpia para saber si queda o no dentro de la carrera electoral o
terminan corriéndola, ya sea porque queda firme la queja de la Corte y entonces se cumple la condena por vialidad, o porque no pueda participar a nivel nacional de ficha limpia. ¿Usted cree que Cristina Kirchner participe o no en las elecciones lo tiene que dirimir el Congreso, la justicia o la propia lógica de la política? No, eso lo tiene que resolver, digamos, la política. Yo digo, no se puede dictar un fallo en la justicia nada más que para excluir a una persona de la contienda electoral. Como tampoco se puede demorar una decisión para que pueda participar, ¿se da cuenta? Son dos poderes distintos donde lo que haga uno tiene repercusión en el otro. Pero ninguna de las Pero dos... usted cree que la Corte, digamos, tiene hasta el 24, ¿no? Hasta el 24 hasta que cierran las listas, ¿no? Sí. Para, bueno, definir qué es lo que va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, una Corte tan cuestionada, decida lo que decida, para algunos va a ser persecución de Cristina Fernández de Kirchner y para otro parte de un pacto. Sí, no, eso va a ser así como usted diga, ¿no? Como usted dice, los que apoyan a Cristina Kirchner van a decir si es que confirman los fallos sobre ficha limpia, van a decir que lo han hecho a propósito, y los que están en contra van a decir que está bien el fallo. Es una lucha política, ¿no? Donde los poderes se tienen que manejar independientemente. La Corte no creo que falle teniendo en cuenta, digamos, si Cristina puede o no ser candidata. Yo no creo eso. ¿Cree que van a fallar a derecho? ¿Cómo? ¿Que van a fallar a derecho y que la política no va a meter la cola en esta Corte tan política? Espero que no. ¿Pero qué cree? Espera que no, pero conoce mucho. ¿Qué cree que puede pasar? Sí, pueden pasar. ¿Y cree que Cristina Kirchner tiene que participar en estas elecciones? No sé. Eso lo dirán. Primero, la voluntad de ella de participar, en primer término. En segundo término, depende de lo que diga el Poder Judicial respecto a su habilitación o no. O ficha limpia también, ¿no? Sé que sale. Depende de las mismas cámaras. Usted debe recordar cuando la Cámara de Diputados rechazó la incorporación de Bussi y de otro diputado más, por acusarlos de haber participado. No tenían una condena ni mucho menos, pero lo acusaban de haber participado en maniobras en contra de los derechos humanos, y no les permitieron, no les permitieron entrar. Fueron en apelación, llegaron hasta la Corte dijo que estaba mal la resolución por la cual no se lo dejaba entrar, pero había pasado tanto tiempo y ya se habían vencido los mandatos, pero no pudieron entrar en la Cámara de Diputados. En este caso, creo que hay razones más evidentes que en el caso de los diputados que dicen, ¿no? Romina Mangel te invita a un diálogo profundo, a Confesión de Parte, en FM Millennium. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live
que Eduardo esté bien, podía hablar por teléfono y elegimos preservar y hacer esta nota. Bueno. ¿Eduardo está por ahí? Sí, escucho. Hola. Hola. Sí, ¿me escucha? ¿Eduardo? Sí, yo le escucho. Bueno, chicos, imposible. Yo le escucho. A ver, yo no... Me dijiste, no, es que me saco, me pongo, me saqué los auriculares, no tengo forma de entrar. Yo le estoy escuchando perfectamente. El problema es de ustedes ahí con los equipos, no es mío, yo estoy en línea de empresa. Qué pena, no puedo hablar por teléfono, ¿no? Bueno. Cuando el domingo se parte en dos, comienza A Confesión de Parte con Romina Mangel. Una conversación. Si usted es parte ya no del triángulo, sino del cuadrado de hierro, porque se habla de Karina Milei, Javier Milei, por supuesto, Toto Caputo, pero hay una parte que lo convertiría en cuadrado porque hay dos hombres del poder, libertario, anarcocapitalista, como quiera llamarlo, al gobierno de Javier Milei, que prácticamente reconocen en usted su norte político y familiar y afectuoso, que tienen que ver nada más ni nada menos que con el presidente de la Cámara de Diputados y con el asesor más importante y más cercano a Karina Milei, que es Lule Menem. Vea, los afectos van por un lado y la política por el otro. Bueno, a ver, cuénteme un poco. Uno, Martín, su hijo, por supuesto. Mi hijo Martín, que se dedicó a la política, digamos, prácticamente en la misma época que Milei, y mi sobrino Lule, que viene haciendo política hace muchos años. Bueno, ellos han tomado ese camino político y yo no milito con los libertarios, ¿no? Yo he sido siempre, me he mantenido en el peronismo no kirchnerista, porque el peronismo lo ha contaminado el kirchnerismo, y lo ha convertido en otra cosa, en cualquier cosa menos en el peronismo. Por eso yo no tengo nada que ver con el gobierno. Ahora, por supuesto, todos me vinculan por el hecho de tener a un hijo ahí en la Cámara, presidiendo la Cámara de Diputados, y un sobrino que trabaja en la Casa de Gobierno. Pero no, a ver, vayamos por parte. Lule Menem, digo, que tiene un perfil bajísimo, no dicen que es su sobrino preferido, no lo quiere hacer quedar mal con el resto de sus sobrinos. No, tengo muchos sobrinos. La familia Menem es muy grande. Pero él empezó a trabajar muy chico con usted en la Cámara, ¿o no, Lule? Sí, es cierto. Yo entré en la Cámara en 1983 y Lule vino a trabajar conmigo, no sé si en el 84 o el 85. Él entró a trabajar conmigo. Que estuvo. Ahora no sé si me lo va a reconocer Eduardo Menem, pero es difícil creer, digamos, que no sea fuente de consulta recurrente tanto para Martín Menem como para Lule Menem. No, en el caso de Martín, las consultas son las mismas que me hacen otros diputados y otros senadores, que en cuanto al manejo, al trámite parlamentario. Como yo hice mi tesis doctoral sobre derecho parlamentario, ¿no?, el derecho procesal parlamentario, bueno, me hacen consultas de todos los sectores, tanto diputados como senadores, y también, por supuesto, Martín. Pero
no es que me responda consultas sobre el fondo de las acciones de gobierno. No, en eso yo no me meto, ni tampoco Martín me consultaría. Pero ayúdeme con lo siguiente. Hay quienes dicen que las formas de Martín Menem, que se distinguen y en mucho en las formas de quien preside el espacio y el presidente de la Nación, Javier Milei, tuvieron que ver con ciertas recomendaciones suyas respecto de que sí le importan las formas en la Cámara, el trato a los diputados. Parecen ser, digamos, si bien son dos personas que son parte del mismo espacio, estamos hablando de Martín y de, por supuesto, Javier Milei, las formas parecerían ser importantes para Martín Menem y dicen que tiene mucho que ver con ustedes. Sí, vea, en mi tesis doctoral, en mi libro, yo hablo que una de las condiciones o uno de los principios del derecho parlamentario es el de la autonomía y también el del respeto, ¿no? No puede ser, las sesiones, a Martín le toca una época mucho más difícil que a mí, porque una cosa era conducir el Senado en esa época, y otra cosa es conducir ahora la Cámara de Diputados, donde usted ve cómo se transcurren las sesiones, hasta que alguien se atrevió a ir a desafiar, a pelear al presidente de la Cámara, ¿no? Estas cosas no ocurren antes, nunca ocurrió durante... Estamos hablando del presidente de la bancada de Unión por la Patria, ¿no? Que lo invitó a pelear. Sí, los 10 años que yo estuve presidiendo el Senado, como presidente provisional, nunca me ocurrieron situaciones de eso. Pero claro, es distinto el ambiente del Senado que de la Cámara de Diputados. Pero ahora creo que se ha llegado a un extremo realmente inaceptable. No es de ahora nomás, de hace unos años. Recuerde cuando le hicieron un piquete al presidente Monzó y fueron y le quitaron el micrófono en esa sesión de materia provisional donde los kirchneristas tiraron piedras contra el Senado, contra la Cámara de Diputados, usted se sabrá. Ahora, ¿usted le recomienda eso, Martín, digamos, mantener las formas, no caer en las chicanas, no sumarse a la provocación de su propio espacio también? Sí, él está conduciendo muy bien, a mi juicio, con mucha templanza, porque es muy difícil dirigir esa Cámara. Él trata de darle las mismas posibilidades a todos, no adopta una conducta sesgada, y creo que eso es muy valioso en quien conduce una Cámara. Yo tengo mucha experiencia en eso y yo celebro que él tenga esa forma de conducir, tratar de llevar las cosas por un camino de diálogo, de cordialidad. Hay principios de cortesía parlamentaria, como llaman los ingleses en la Cámara de los Comunes, y esa cortesía parlamentaria exige respetar al otro, no provocar, no insultar, no usar palabras lesivas para el honor de las personas. Es decir, que hay una serie de principios que se deben respetar, sobre todo tratándose de representantes del pueblo, porque ellos están representando al pueblo, la banca no es de ellos, la banca es del pueblo, y tiene que comportarse de acuerdo a esa responsabilidad que tienen de representar al soberano. Esto es que... Sí. Y Eduardo, ¿cómo se lleva adelante? Particularmente pregunto el rol de Martín, pero viéndolo usted también y con la vehemencia con la que afirmó, digamos, que buscan deslegitimar o socavar el poder del gobierno, compartir esa Cámara con gente que usted cree que está trabajando para destruir el gobierno de Javier Milei. Bueno, por todas las actitudes que han demostrado. Por todas las actitudes, son miles, todos los días lo demuestran. Hablan desde el comienzo del mandato de Milei, ya hablaban de asamblea legislativa para destituirlo, después hablan de juicio político, algunos decían que no iba a pasar de Semana Santa, usted recordará, ¿no?
presidente del kirchnerismo. Pero ese era el Víctor comiendo pochoclos Sí, en sí, Pinamar, sí, pero... Sí, lo hizo el ¿Pero Pocho algún Herrera. otro al que le dé más entidad política que al Víctor? Bueno, Víctor está en pareja con una persona que es Victoria Tolosa confianza, Paz. claro, que es de confianza de Cristina de Kirchner, ¿no? Así que, no, hay miles de... Y usted, si usted se toma el trabajo de leer las manifestaciones de los kirchneristas en la Cámara de Diputados y también en la de senadores, pero sobre todo en diputados, se va a dar cuenta que ellos apuntan a quitarle todo fundamento a la presidencia de Milei. Ahora, Eduardo, si nos ponemos a mirar cómo está el kirchnerismo, el peronismo hoy, con las internas que tienen, Axel, Cristina, no hay una conducción, pelea entre los gobernadores, nadie sabe quién conduce el día de hoy el peronismo. ¿Tienen tiempo, digo, porque la verdad que debería ser muy orgánico y tendrían que estar organizados para pensar en deslegitimar a Javier Milei cuando no pueden conducirse ni ellos, ¿no? Digo, el espacio del peronismo, que quiere con el kirchnerismo adentro. Nunca, no sé si el peronismo alguna vez estuvo tan desorientado. No, lo que pasa es que los une el miedo, el repudio, lo que sea, contra Kirchner, contra Milei, ahí se unen. En eso están todos juntos. Pueden dirimir, digamos, discrepar sobre otras cosas, pero en el tema de quitarle estabilidad a Milei, en eso pues están todos firmes. Ese es el único acuerdo que cree que hoy tiene el peronismo, sacarle poder a Milei. Como, por ejemplo, el negar los fondos para la CIDE, en uno de los casos, y varias otras cuestiones que ellos determinaron el resultado de la votación. Ahora, como peronista, ¿quién conduce hoy al peronismo, Eduardo? El peronismo está en estado de observación, está digamos, en terapia intensiva. Porque el kirchnerismo le quitó al peronismo toda su esencia. Pero, perdón, ¿quién está en terapia intensiva, el kirchnerismo o el peronismo en general? No, el kirchnerismo lo colonizó al peronismo, ¿no? Okay. Desde los puestos usando el poder, y bueno, de ahí se transformó en un partido exclusivamente de poder, con una conducción, digamos, hegemónica. O sea que el peronismo hoy está en terapia intensiva. Sí, claro. El peronismo, no el peronismo con rasgos kirchneristas. Hay algunos compañeros que todavía están ahí y apoyan al kirchnerismo, pero yo creo que ellos poco a poco se van dando cuenta que no es ese el camino. Por eso ve usted que hay algunos que se van que van saliendo de esa senda, ¿no? Porque además el manejo de Cristina Kirchner es realmente vergonzoso, ¿no? El querer aparecer como dividiendo al bloque artificiosamente, ¿no? Para conseguir una banca más en el Consejo de la Magistratura, es una vergüenza, es un engaño público, ¿no? Ahora, Eduardo, pregunto una vez más, digamos, si no es Cristina Kirchner preocupada por los fueros, por ficha limpia, por la condena en la corte, ¿quién conduce al peronismo? Porque para cualquiera de nosotros es difícil pensar un peronismo sin conducción. No, hoy, el peronismo no puede estar sin conducción. ¿Sabe cuál es la forma de legitimar a un conductor? Haciendo elecciones. Carlos Menem, cuando se discutían los liderazgos en los 80, le pidió, y Cafiero aceptó, que el presidente diera unas internas generales, abiertas, en todo el país, tomando al país como distrito único, y bueno, el resultado lo legitimó al gobernador de La Rioja, pese a que luchaba contra el gobernador de la provincia más poderosa. Bueno, es la única forma de legitimarse a través de la elección. Acá no puede funcionar. ¿Hay que llamar elecciones? Claro, hay que llamar elecciones serias, porque las elecciones que ha llamado el kirchnerismo
Bueno, hubo elecciones contra Quintela, ¿no? También otra vez La Rioja. Sí, claro, no contra Quintel. Hicieron una elección, vea, hicieron lo mismo que habían hecho antes con, lo hizo Kirchner contra Maya, Héctor Maya, que se había presentado a la elección y le bajaron la lista. Le bajaron la lista por supuesta falta de apoyo, de los apoyos que debe tener, ¿no? Y lo mismo ocurrió ahora con Cristina y Quintela. Quintela también lo bajaron de la lista por decir que no tenía los respaldos suficientes. O sea que no han llegado a la conducción, a la presidencia del kirchnerismo, no llegaron por el voto popular. ¿Y quiénes cree que estarían en condiciones de competir hoy, Eduardo, por la conducción del peronismo? ¿Quiénes serían esos dirigentes hoy? Yo no puedo hacer una mención porque seguramente debe haber mucha gente. No, bueno, pero alguno saca la cabeza por sobre todo esto, supongo, ¿no? No, bueno, habrá que buscar entre los gobernadores, algunos legisladores destacados, que hayan demostrado también que ellos siguen siendo peronistas del Perón, no de ese invento que han hecho los Kirchner, ¿no? ¿Quedan peronistas de Perón y no de Néstor y Cristina? Sí, claro que sí, claro que sí. Y usted vio que ya algunos se han empezado a ir del bloque, porque no aceptan esa conducción que hace Cristina Kirchner, ¿no? Y esos que se van, de los que está hablando, para tratar de entender, porque me interesa, es Eduardo Menem, está hablando, por ejemplo, no sé, de Ritondo, Santilli, Montenegro, acercando, ¿y esos qué son? ¿Y esos que serían peronistas que abrazan a los libertarios en la elección de la provincia de Buenos Aires? No abrazan a los libertarios, sino que han decidido salir del peronismo por la conducción que tiene, ¿no? La forma de ejercer el poder que tiene Cristina Kirchner. Y los ha llegado a ella, ¿no? Los que colaboran con ese tipo de gestión tan hegemónica. Entonces, seguramente va a haber, el peronismo es muy amplio, seguramente va a haber algún legislador o gobernador o alguien que todavía no haya desempeñado ese cargo y que esté en condiciones de gobernar el país. Porque y que lo acompañen los kirchneristas o independientemente de la... ¿Cree que ya no hace falta para construir poder que lo acompañen los kirchneristas? No, lo tiene que acompañar de todos los que crean de buena fe en que es el camino, ¿no? En que es el destino que deben seguir los que se sientan peronistas. Fíjese, Eduardo, a diferencia del menemismo, que ha sido, digamos, signado para muchos como uno de los gobiernos, lo he discutido con Cohen en su momento, con Korak también, uno de los gobiernos más corruptos de la historia. De Javier Milei se decía cualquier cosa menos que podía estar involucrado en algún hecho de corrupción, hasta que saltó ese 14 de febrero el caso Libra y ahora se viene la comisión investigadora en la Cámara. ¿Usted cree que es importante transparentar entre los legisladores una investigación que involucre al presidente o no? La investigación, creo que la investigación que debe llevarse a cabo en la justicia. Es primordial a través de la justicia, que es la que tiene las facultades para determinar si son o no delitos las acciones de las personas, de los funcionarios. No digo que no deba participar el Congreso, sí, puede y debe participar, pero yo creo que lo fundamental es lo que diga la justicia. ¿Pero cree que esta comisión investigadora, digamos, está siendo llevada por intereses políticos para deslegitimar al presidente, o cree que es sano que también el Poder Legislativo investigue si tiene las herramientas? Interpele, investigue, convoque esta semana a Francos, Junio Libarona. Vea, el Poder Legislativo tiene no solo la facultad de dictar las leyes, sino también la de
la de controlar la administración pública. Uno de los principios fundamentales del sistema republicano de gobierno, ¿no?, es el del control de los organismos. O sea que no le parece mal la comisión, no le parece mal. Prometo la última, Eduardo, y la próxima con café mediante, que se nos truncó ahí en este domingo de Pascua. ¿Cuánto tiene de menemismo este gobierno? ¿Esa medida usted la puede dar? A mí no me gusta hablar de menemismo y de no menemismo. Lo que sí, Milei ha invocado siempre el gobierno de Carlos Menem, y bueno, ha tomado algunas medidas que son disruptivas en el momento que se toman, como las tuvo que tomar el presidente Menem, acosado por una inflación tremenda, ¿no? ¿A su hermano le hubiese gustado el camino que está tomando este gobierno? ¿Cómo? ¿A su hermano le hubiese gustado el camino que está tomando este gobierno? Sí, en cuanto a las medidas, sí. Ahora, en cuanto a la forma de conducirse, en fin, el estilo del presidente, no son muy parecidos, ¿no? Eduardo, le mando un abrazo muy grande, le deseo felices Pascuas. Tengo ganas de juntarme con usted, nos debemos ese cafecito cara a cara. Pero es un hombre de consulta, eso uno puede estar más de acuerdo, de desacuerdo con Eduardo Menem, pero la verdad es que me parece que en momentos de tanta incertidumbre hay que buscar a gente que conoce, que sabe de lo que está hablando, y pergamino le sobra, más allá de que algunos lo conozcan, de las nuevas generaciones, como el papá de Martín o el tío de Lule. Es un hombre de consulta y la verdad que tenemos la suerte de poder haber hablado con usted en este domingo. Le mando un abrazo muy grande y gracias. No, gracias a usted, Romina, por haber llamado, porque quiero decirle quienes pueden decir que el gobierno de Menem ha sido el más corrupto serán únicamente los kirchneristas. Fíjese, hay un libro de Vargas Llosa que se pregunta ¿en qué momento se jodió el Perú? Sí. En una conversación en la catedral, sí. Que tiene mucho de política. Y yo diría, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Bueno, cuando Dualde le entrega el poder a Kirchner, ¿no?, poniendo a disposición del gobierno nacional, gobierno de provincia, ahí se jodió la Argentina. Ahí cuando le mando un abrazo, felices Pascuas, Eduardo Menem. ¿Cuándo se jodió la Argentina? En el momento que Dualde le da, el espacio a Néstor Kirchner. Era presidente designado por la Asamblea Legislativa, por la renuncia de la Rúa. Él ejercía de presidente, y en las elecciones en el 2003, Dualde suspendió las elecciones internas del Partido Justicialista porque sabía que las ganaba Carlos Menem. Y salieron con ese lema, tenían que salir por separado, Carlos Menem, Kirchner y el de San Luis, Rodríguez Sá, salir por separado, y mucha gente se confundió y decía, bueno, si lo voto a uno, ese voto sirve para los otros dos. Eso era un engaño, y por eso una trampa fundamental que hicieron, suspender las elecciones internas y hacerlas de esa forma las elecciones generales, ¿no? Mire, y cierra Eduardo Menem, además citando, digamos, en una semana muy especial, a una semana del fallecimiento de Vargas Llosa. Abrazo enorme, Eduardo, gracias. Gracias a usted, Romina. Un abrazo grande, felices Pascuas a todos los oyentes. Les volvemos a pedir disculpas, pequeña circunstancia médica que le impidió venir hasta Millennium, pero bueno, cantidad de títulos. Insisto, creo que en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, tantas dudas, donde los hechos ya no importan, todo el mundo interpreta lo que quiere, querer o no creer ya no es una cuestión de información, sino de fe. Para mí era importante volver hoy, por ejemplo, a alguien que estuvo 20 años, señores, en el Senado de la Nación, al lado de el presidente Carlos Menem, hoy acompañando desde afuera, desde la mesa, no sé cuán de afuera, desde la mesa familiar, a dos de los hombres más importantes que tiene el gobierno libertario, convencido de que efectivamente hay un ataque sistemático para esmerilar a Javier Milei
por parte del kirchnerismo. Dijo, bueno, muy enojado con el kirchnerismo, ¿no? Una vez más, ¿cuándo se jodió Argentina? Cuando Néstor Kirchner asumió el poder. Les dejamos acá pequeña joyita de análisis político con más herramientas para poder seguir el día a día en una semana que se viene recontra complicada. Nos volvemos a encontrar domingo que viene a las 12 del mediodía, 9ª temporada de A Confesión de Parte.